Buenas tardes, compañero. Bienvenido a México y sobre todo a Chiapas. Como parte del trabajo que hacemos en la sección 7 en la Comisión de Prensa y Propaganda, eh, nos gustaría que pudieras respondernos a cuatro interrogantes. Primero, ¿cómo construyen ustedes en Argentina el proceso de resistencia ante el embate del neoliberalismo en su conjunto? Bien. Eh, en Argentina hay un proceso de organización que lleva varias décadas, Ujú. podemos decir desde el fin de la dictadura y sobre todo en la etapa del neoliberalismo en los 90, se fue forjando como un bloque popular, sobre todo con la direccionalidad de lo que en su momento fue el movimiento piquetero, ¿sí? De los trabajadores desocupados y desocupadas, eh, que logró llevar la lucha hacia... Logramos que se vaya el presidente de la Rúa en el 2001-2002, ¿sí? Que fue un proceso de lucha que articuló el movimiento de trabajadores desocupados, movimientos estudiantiles, movimientos territoriales en su gran mayoría, y que todo ese bloque durante los años de los gobiernos del kirchnerismo se mantuvieron o se readaptaron hacia nuevas formas de construcción organizativa, territorial, comunal, Ujú. ¿no? Ahí empiezan a ver todo un proceso de fábricas recuperadas, de organizaciones territoriales con desarrollo educativo, de lo que nosotros llamamos bachilleratos populares y escuelas de terminalidad de estudios para esos sectores que no tenían acceso a la educación, talleres en relación a la violencia de género, comedores, merenderos, y con el eje fuerte en la disputa por las fuentes laborales, ¿no? Sobre todo en la Ujú. organización de cooperativas y demás. A la llegada del macrismo, digamos, y esa avanzada neoliberal, ese tejido social, ese tejido organizativo ya estaba existiendo. Nosotros hablamos de que la llegada del macrismo fue una derrota política, pero no fue una derrota estratégica. Ujú. ¿Por qué? Porque no lograron destruir a nuestras organizaciones como lo habían hecho en la dictadura militar, que básicamente fue una derrota estratégica, ¿no? Se derrotó un proyecto, pero también su tejido organizativo. Cuando gana Macri en términos electorales, todo ese tejido organizativo que venía de los 90, 2000, 2001, ¿no? Y demás, estaba intacto. Y lo que hizo el macrismo fue, una de las cosas buenas que hizo el macrismo fue que nos unamos, ¿no? Digamos, todas las experiencias, organizaciones, movimientos, por una necesidad nos tuvimos que unir. Entonces, ¿cómo resistimos en la etapa de estos 4 años? Con movilización en la calle, movilización constante, Ujú. permanente, organización popular y sobre todo sobre, podríamos decir, tres pilares de la sociedad. Uno es lo que nosotros denominamos como el movimiento de la economía popular, ¿sí? Que son todos los sectores de la clase trabajadora, calculamos más de un 30%, que trabajan informalmente, ¿no? Estamos hablando de pequeños productores campesinos, de fábricas recuperadas, de cooperativas, que entran cooperativas textiles, cooperativas de construcción, cooperativas de comunicación, medios alternativos, recicladores de residuos, Ujú. que son los cartoneros, eh, pero también de lo que se dice sociocomunitario, es decir, todos aquellos espacios que brindan una contención social en cuanto a alimentación, cuidado de los niños, etc. El otro gran pilar de la resistencia tiene que ver con el movimiento de mujeres, que en Argentina desde hace 34 años se viene desarrollando en los encuentros nacionales de mujeres y que ha ido acrecentando su cantidad en las últimas décadas, ¿no? Llegamos a el último encuentro de mujeres en La Plata con 400.000 compañeras, y eso también orientó un movimiento feminista con un corte popular y antineoliberal, a diferencia de lo que sucede en otros países de Latinoamérica, donde el movimiento feminista por lo general está anclado en sectores medios, universitarios, ¿no? Ujú. Con una ideología más liberal. En Argentina el movimiento feminista tiene un carácter de masas, con una orientación claramente antineoliberal y anti-Macri, ¿no? Entonces, economía popular, movimiento feminista y el movimiento obrero organizado en sus centrales sindicales, que ante esta avanzada y pérdida de derechos de la clase trabajadora, muchas de sus dirigencias burocratizadas tuvieron que motorizar las movilizaciones porque su propia base iba a deslegitimar esas direcciones, ¿no? Entonces, esos tres actores que están mediados por organizaciones sociales y políticas son los que dieron la resistencia al macrismo, y al mismo tiempo intentando construir una unidad en términos políticos electorales, ¿no? Entonces, en lo que se combinó en Argentina la resistencia fue, por un lado, la disputa en la calle y
la disputa por un proyecto político alternativo que implicaba forjar alianzas, ¿no? Digamos, con distintos sectores de la sociedad, y podemos decir que la victoria electoral del mes pasado se logró a partir de esa articulación de movimientos sociales y populares, del sector de economía popular, del movimiento de mujeres y del movimiento sindical, junto a un proyecto político como fue el Frente de Todos para derrotar al macrismo. Ok. ¿Y qué crees tú se necesita entonces para articular las luchas latinoamericanas? ¿Qué nos falta? Creo que necesitamos, en primer lugar, mayor comunicación entre los distintos procesos y luchas, conocer esas experiencias, hay todavía un gran grado de desconocimiento, sobre todo me parece entre Sudamérica y Mesoamérica y Norteamérica, ¿no? Digamos, hay como dos realidades eh, eh, distintas, con tiempos distintos, pero que hay procesos organizativos y perspectivas similares. Necesitamos en un primer lugar conocernos, generar mayores niveles de intercambio entre esas organizaciones, establecer plataformas de comunicación que nos permitan justamente visibilizar esas luchas y que sean conjuntas, instancias de coordinación continental, es decir, encuentros, asambleas continentales, instancias de articulación, como por ejemplo a la cual pertenezco en mi caso, que es Alba Movimientos, que es una plataforma continental que integra movimientos aquí de México, del Caribe, de América Latina, pero hace falta mayores niveles de coordinación, ¿no? Y otro punto que necesitamos trabajar es la formación política en conjunto, ¿no? O sea, tener instancias donde se formen nuestros compañeros y compañeras de distintos puntos del continente que puedan intercambiar sus experiencias, pero también formarse, ¿no? Sobre una serie de contenidos que tienen que ver con nuestra historia común, con nuestros líderes y lideresas populares, digamos, que han resistido, digamos, desde hace 500 años, con discutir las perspectivas de poder popular, de cómo se disputa también el poder y formas organizativas y experiencias que nos permitan enriquecernos, ¿no? Entonces, en el plano de la comunicación, tener mayores niveles de visibilización de nuestros procesos, nuestras luchas, en la formación, esa formación conjunta con objetivos comunes, y generar instancias organizativas que permitan cada cierto tiempo no solamente hacer un análisis común y un diagnóstico, sino también pensar planes de acciones conjuntos que nos permitan en todo el continente golpear con el mismo puño. Puede ser, por ejemplo, fechas comunes que se definan para salir a movilizar, mayores niveles de solidaridad internacional. O sea, ahora se está viendo con la situación de Bolivia, que en todos los puntos del continente, o sea, se están movilizando, nos estamos movilizando, generar campañas, y otro aspecto también que creo que es importante es generar brigadas internacionales de solidaridad, ¿no? Que nos permitan, compañeros y compañeras de distintos países, estar en un territorio común, conocer esas experiencias y aportar a esos procesos de lucha en ese país. Oye, en Latinoamérica, bueno, y en muchas partes del mundo, la educación, pasando a otro tema, la educación que se imparte por parte del Estado, es una educación que reproduce la ideología dominante, aunque no es toda la educación con un carácter reproductor. Hay espacios, ¿no?, de alternativa, de resistencia, incluso en el término educativo. En México en estos momentos se construye desde la CENTE un proyecto de educación alternativa que riñe con la propuesta oficial del gobierno. ¿Cómo se da la educación en Argentina? ¿Cuánto espacio existe para realmente hacer un tipo de educación emancipador? Bueno, en Argentina hay diversos procesos para señalar, ¿no? O sea, tenemos un proceso que viene de lo que es la educación popular, que son procesos educativos de las propias organizaciones sociales, sindicales, territoriales, que desde fines de los 90 han construido escuelas populares a partir de la salida del Estado, ¿no?, de los territorios y de la precarización del sistema público de educación. Las organizaciones han construido su propio. Hay que recalcar que Argentina es un país con una trayectoria de educación pública histórica y un valor y un derecho que se defiende, digamos, en términos de masas, ¿sí? O sea, ahí hay una barrera ideológica de un cierto igualitarismo y de acceso a la educación pública que siempre que cada gobierno antipopular ha querido meterse con la educación hay una respuesta de masas, ¿no? Desde los docentes, desde los estudiantes, etcétera, desde la comunidad educativa. Entonces, tenemos por un lado está todo el proceso de la defensa de la educación pública, que ha generado sus lógicas, su dinámica, su tradición, y ha construido una generación docente que podemos decir que ronda entre los 30 a 45 años, que asume la educación pública como una lucha y la educación como una trinchera de disputa ideológica
para generar estudiantes críticos, ¿no? Ujú. En un marco de pauperización de las condiciones de trabajo y de las condiciones áulicas, ¿no? Pero que intentan. Eso se combina con un movimiento de educación popular que se gestó por fuera de la institución educativa pública, pero que en los últimos años ha ido coincidiendo, ¿no? Entonces, los bachilleratos populares, escuelas populares que en primera instancia desconocían la educación pública porque lo entendían como un aparato ideológico del Estado, se han ido uniendo y defendiendo los intereses de los sectores trabajadores de la educación, la defensa de la educación pública, pero también la discusión sobre nuevas alternativas y nuevas lógicas de educación y de formación desde la educación popular. Otro punto también tiene que ver con las instancias universitarias, donde en Argentina también la educación universitaria pública ha sido un baluarte de defensa y al mismo tiempo una zona de desarrollo de pensamiento crítico históricamente, ¿no? O sea, por eso los grandes cuadros de la izquierda, del movimiento popular, digamos, se forman en la universidad, no porque sean de clase de actores medios altos, sino porque el acceso a la educación pública permite una democratización del acceso al conocimiento. Entonces son usinas de cuadros intelectuales de la clase trabajadora. Entonces, la educación formalmente en Argentina tiene un lineamiento que sigue los intereses del Estado, digamos que es un aparato ideológico del Estado, con su símbolo y demás, pero se ha convertido por el sujeto de la educación, estudiantes y trabajadores, en nichos de resistencia y de nuevas formas. En Argentina hay un dicho que es el docente que lucha también está educando, ¿no? Entonces tenemos procesos y referentes como Carlos Fuentealba, que fue asesinado, ¿no?, en una protesta que se ha convertido en un ícono de la defensa de la educación pública. Entonces esos procesos que vienen de las luchas universitarias, el movimiento estudiantil universitario, los docentes con sindicatos combativos y grandes procesos de resistencia, y la educación popular de las organizaciones sociales han ido conformando un entramado cultural e ideológico que, si bien no quiebra, digamos, con el esquema dominante de educación, sí abre grietas, ¿no?, y posibilidades para pensar otras alternativas, y que se han podido plasmar en algunas reformas educativas durante la etapa kirchnerista, que tenía que ver con la reivindicación de la historia nacional, con una perspectiva más descolonizada de la lectura, ¿no?, digamos, de la educación tradicional, y con nuevas prácticas pedagógicas que apelan a la participación educativa y a una pedagogía de la liberación. Por último, ¿qué tan importante es en los procesos de resistencia la unidad y la organización y la disciplina, sobre todo? Es que la unidad es algo insustituible, ¿no? O sea, justamente el modelo neoliberal lo que busca es la fragmentación, ¿no? O sea, uno puede ser el más combativo y más revolucionario, pero si lo hace en su propio nicho, en su propio sector, no logra transformarla a la realidad en su conjunto. Entonces, es imprescindible que se logren articular los distintos procesos de lucha, las distintas organizaciones, los distintos sectores de la sociedad, en pos de avanzar hacia niveles de transformación, o por lo menos de forma defensiva, ¿no? O sea, cuando no se puede avanzar, por lo menos que haya unidad en la defensa, y muchas veces esa unidad en la defensa y en la calle va gestando, ¿no?, procesos de unidad mayor, pero sin dudas no hay posibilidad de transformar sin una unidad. O sea, la idea de vanguardia iluminada en esta etapa creo que es imposible, o sea, y se ha demostrado que si no es una vanguardia social, o sea, de un conjunto amplio de sectores sociales que se integren, es muy difícil que puedas avanzar y convencer a las mayorías, ¿no? O sea, porque estamos en una etapa donde hay una batalla ideológica por la mente y los corazones de nuestros pueblos. Entonces, no podemos quedarnos en que solamente con las ideas claras ya tendremos el consenso de las mayorías. Tenemos que trabajar para convencer a las mayorías, y cuando no hay unidad es mucho más difícil convencer, porque un proyecto que no se muestre con capacidad de ser transformador y con capacidad de masas, la gente sigue pensando en resolver su propia vida y la vida cotidiana. Entonces tenemos justamente que generar procesos de unidad, que eso no quita que haya diferencias, que haya tensiones, porque eso lo va a existir siempre, pero que en esa unidad podamos ir avanzando en pos de ir clarificando mejor el objetivo, las ideas, pero claramente estamos siempre mejor en un plano de unidad que cuando uno pelea por su propio lado, ¿no? Obviamente que esa unidad no puede ser a costa de todo, o sea, dentro de esa unidad tiene que haber objetivos tácticos, estratégicos y demás. Uno puede tener alianzas
tácticas con sectores que no vayan hacia su mismo lado, pero siempre construyendo la unidad con aquellos que hay más afinidad para poder condicionar y tensionar más hacia el beneficio de los sectores populares, ¿no? Pero lo que demuestra en Argentina es que si no hubiese habido unidad en términos sociales, políticos y hasta incluso en algunos planos ideológicos y organizativos, Macri seguiría gobernando 4 años más, que es algo nefasto para nuestros sectores populares. ¿La disciplina es fundamental en el proceso de resistencia? Sí, habría que ver qué tipos de disciplinas, ¿no? Porque hay una disciplina que es opresora, pero también hay una disciplina que tiene que ver con el bien común. O sea, funciona la disciplina cuando se construye como una autodisciplina, que se entiende que los intereses individuales no pueden estar por encima de los intereses colectivos, ¿no? Entonces esa disciplina colectiva, esos consensos de convivencia, de organización, son siempre necesarios, porque si no lo que prima es el individualismo, ¿no? Entonces es necesario la disciplina colectiva para poder construir procesos que sean transformadores o por lo menos que pongan lo colectivo por sobre lo individual. Así es. ¿Tu nombre y cargo? Bien, mi nombre es Gonzalo Armúa, soy militante del Frente Patria Grande Argentina y soy integrante de la Secretaría Operativa Continental de ALBA Movimientos. Gracias, camarada. No, por favor. Espero que